Probit, que ya acabamos de ver, va a ser familiar en el sentido de que va a ser un modelo altamente no lineal. La diferencia con los anteriores modelos es que acá nuestra variable dependiente va a estar censurada o truncada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser una mixtura de una variable aleatoria continua y de una variable aleatoria discreta. Continua quiere decir que puede adoptar valores, digamos, decimales, y discreta quiere decir que solamente puede adoptar valores enteros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos como variable dependiente el número de horas que alguien decide ofertar en el mercado laboral, pues muy seguramente vamos a tener con gran probabilidad muchas personas en cero, algunos que deciden no ofertar su oferta laboral y otros que deciden ofertarla. Entonces va a ser una mixtura de una variable discreta porque va a haber acá un agrupamiento en cero, pero también va a ser una variable continua porque de acá en adelante, mayor que cero, pues va a ser algún número continuo de horas ofrecidas. ¿Por qué podría ocurrir este tipo de censura o truncamiento? Censura hace referencia a que la variable solamente la observamos hasta cierto punto de la distribución, que quizás hacia más puntos sea ilegal observarlo, tal vez no podamos observarlo. Entonces, imagínense algo así como si tuviéramos gasto en alcohol y tuviéramos datos de edad. Solamente observaríamos el gasto en alcohol para las personas que son mayores de edad, 18 o mayores o 21 o mayores, dependiendo, eh, pero no lo observaríamos para los menores de edad. ¿Esto quiere decir que no existe? No, sino que seguramente los menores de edad van a estar agrupados en cierto valor. Eso es diferente a error de medición en el sentido de que no vamos a tener datos para esas personas que están censuradas. Y truncamiento sería más este estilo de horas de trabajo, que es algo así como solamente podemos observar desde cero porque nadie puede ofertar horas de trabajo negativas. Lo mismo si tuviéramos quizás precios, ahí los precios no pueden ser negativos. Esto no quiere decir que siempre que algo que no pueda ser negativo tendrá este tipo de comportamiento, pero sí en algunas ocasiones muchas personas se van a ubicar en ese punto de truncamiento. Entonces esto es como un estilo de combinación de las dos cosas, censura y truncamiento, aunque en la literatura econométrica ya se le han dado tratamientos especiales a cada uno de ellos, a censura y por aparte a truncamiento. Digamos que acá estamos tratando esto como un estilo de promedio entre las dos. Bien, podríamos también tener como otro ejemplo el tiempo de espera en una fila. Algo así como llegamos a la fila, hay personas adelante de nosotros, entonces tenemos que esperar un tiempo. Pero si llegamos y nos atienden de una, pues muchas personas van a estar acá agrupadas en cero. Bien, esto es diferente al modelo Probit porque recuerden ustedes que en el modelo Probit, en Logit y en el modelo de probabilidad lineal, la variable dependiente era 0 o 1. Acá puede ser 0 o algún número continuo, de ahí en adelante. Bien. Y este modelo pues tiene una problemática similar al modelo de probabilidad lineal, al menos si lo tratamos pues con mínimos cuadrados ordinarios. Y es que los valores predichos de esta regresión podrían llegar a ser negativos. Entonces, podría suceder, por ejemplo, que si corremos este modelo, para algunas personas encontraríamos que nuestra mejor predicción es valores negativos de las horas de trabajo. Eso no puede suceder. Entonces, para tratar de eliminar este problema de acotamiento, lo que vamos a hacer es utilizar este modelo Tobit. Esta es una de las ventajas de utilizar el modelo Tobit, de eliminar ese problema de acotamiento. Y más adelante, les adelanto algo, también vamos a ver que con este modelo Tobit sí podemos obtener estimaciones consistentes,
a diferencia de con mínimos cuadrados ordinarios. Bien, entonces para modelar esto, lo que vamos a asumir es que existe una variable subyacente, Y estrella. Entonces piensen que esto sería el gasto en alcohol de todos los individuos, sin importar si son mayores de edad o son menores de edad, que no lo observamos, igual a X beta más U. Este modelo, si tuviéramos Y estrella, podríamos utilizar el teorema Gauss-Markov y obtener los resultados más apropiados. Bien, pero resulta que no observamos Y estrella. Acá vamos a asumir, para este modelo, y va a ser un supuesto grande, y es que este término de error tiene una distribución normal con media cero y varianza homocedástica, varianza fija. Vamos a asumir estas dos cosas. Bien, de esta forma, lo que nosotros vamos a observar en realidad es a Y, que es igual al máximo entre 0 y Y estrella. Entonces nos vamos a ubicar o acá o acá. Si Y estrella fuera negativo, pues todos esos los vamos a poner acá en 0, los vamos a agrupar acá en 0. Si Y estrella fuera positivo, pues observamos el verdadero Y estrella. Entonces otra forma de expresarlo sería así. Y va a ser igual a 0 si Y estrella, la variable latente, es menor a 0, y Y va a ser igual a Y estrella si la variable latente es mayor o igual a 0. ¿Hasta acá tienen alguna inquietud? Más bien todo claro, ¿cómo va? Bien, profe. Bien. ¿Sí, Angie? No, profe, va a decir que bien, que estaba entendiendo. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hallar los estimadores de este modelo? Vamos a hacer máxima verosimilitud. Vamos a construir nuestra función de verosimilitud, que va a ser el producto de la probabilidad de que en verdad Y, bueno, el Y observado sea 0, multiplicado por la probabilidad de que Y sea mayor a 0. Y cada una de estas probabilidades va a estar elevado a una variable indicadora, que es 1. En este caso, si Y es igual a 0, y acá va a ser 1 si sucede lo contrario. Entonces acá en realidad lo que vamos a estar multiplicando es solamente las probabilidades para las cuales los individuos en verdad observan, observamos nosotros esta característica. Porque fíjense que si Y fuera mayor a 0, este exponente de acá sería 0 y esta probabilidad nos quedaría 1. Nos quedaría la probabilidad elevado a la 0. Eso nos daría 1. Solamente multiplicaríamos esta probabilidad para ese individuo. Entonces va a ser un estilo de mixtura, ese es el nombre correcto, de variables aleatorias. Bien, tenemos que encontrar estas probabilidades. Para encontrarlas y poder estimar estos parámetros, vamos a hacer uso del supuesto anterior de que el término de error es normal. Para hallar esta probabilidad de que Y es igual a 0 condicional a X, esto va a ser igual a la probabilidad de que Y estrella sea menor a 0. ¿Cierto? Porque si observamos acá 0, esto es porque la variable latente es menor a 0. Todos esos que estaban por allá en los negativos, todos esos jóvenes que están tomando trago, los vamos a observar en 0. Bien. Y Y estrella, sabemos que es X beta más U. Si podemos reemplazar acá X beta más U, pues vamos a tener, en términos de la desigualdad, U menor a menos X beta. Bien. Ahora, para hacer uso de la distribución normal estándar, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir ambos lados de la desigualdad por sigma. Podemos pasar un sigma al otro lado, se cancela, eh, no se va a alterar la igualdad, bueno, la desigualdad. Entonces acá nos va a quedar el error estandarizado, la probabilidad de que el error estandarizado sea menor a menos X beta sobre sigma, condicional a todas las independientes.
Si hacemos esto, claramente pues ese nuevo término de error va a tener es media 0 y varianza 1 o desviación estándar 1. Cualquiera de las dos. Entonces vamos a poder utilizar esta función phi mayúscula. ¿Recuerdan ustedes de la clase pasada qué es esta función phi mayúscula? ¿Me pueden acordar, por favor? Profe, no sé si es la cantidad de veces que se repiten los datos. Lo que pasa es que a mí se me cayó el internet la vez pasada, pero pues creo que fue eso. Más o menos, más o menos. Esto termina siendo la función de distribución acumulativa de la distribución normal. Esto era lo que nosotros veíamos la clase pasada. Si se les cayó el internet, porfa consulten la grabación. Esa ahí sí la pueden observar con la mejor calidad. Esa es esta función en forma de S. Se está acumulada para la normal, para la distribución normal. El phi minúscula era esta distribución, la que tenía forma de campana. Bien, entonces acá vamos a tener la probabilidad de que esto sea menor a menos esto, es decir, sería phi de la distribución normal estándar, por eso es que estamos acá dividiendo por esto, de menos x beta sobre sigma. Y esto es igual a 1 menos phi de x beta sobre sigma. Esto que está acá, esta parte, lo que haríamos es nosotros integrar esta función de tal forma que sea menor a menos x beta sobre sigma. Es decir, sería la cola izquierda de la distribución. Bien, pero resulta que esta cola izquierda es igual a la cola derecha de la distribución. Entonces, lo que podemos hacer también es acá, integrar todo esto. Si lo integramos, esto nos da 1, ¿cierto? Y llegamos hasta acá. Toda esta área que está debajo de toda esta curva va a ser 1. Y le restamos la probabilidad de que sea menor a x beta. Es decir, le restamos todo esto que está acá. Todo el resto. Es decir, nos va a quedar solamente la cola derecha. Y dado que es simétrico, pues esta cola derecha va a ser igual a la cola izquierda. Es decir, esto de acá, la cola izquierda, va a ser igual a 1, que es toda el área que está debajo de la curva, menos la probabilidad de que sea menor a x beta. Es decir, desde el punto donde arranca la cola derecha. Los dos van a ser iguales, por la simetría de la distribución normal. Perfecto. Entonces ya tenemos esto, lo podemos reemplazar aquí. Ahora vamos a hallar esta otra probabilidad, que sería la probabilidad de que y sea mayor a 0 condicional a x. Pues esto es igual a la probabilidad de que y estrella sea mayor a 0. Porque recuerden ustedes que cuando tenemos la variable observada, el gasto en alcohol podría ser mayor a 0. Pues en verdad vamos a observar el verdadero gasto en alcohol. Profe, Y estrella. Sí, David. qué pena, ¿usted podría volver a la gráfica? Es que no entendí una parte, lo de las colas. Cuando usted se refería a que le quitaba una parte, ¿se refería a que le quitaba la parte naranjada a la línea azul, por decirlo de alguna manera? No, no tanto, no tanto. O sea, identifiquen cualquiera de estas dos sirve. Imagínense Ok. que acá solamente hay una, o la naranjada o la azul. Solamente una. Lo que hacemos ahí, la probabilidad de que sea menor a menos x beta es la cola izquierda de cualquiera de las dos. Ahora, la cola derecha, pues de la misma, tiene que ser la misma distribución, la roja o la naranja, es igual a esa cola izquierda, porque es simétrica. Entonces, lo que podemos hacer acá es integrarla toda y restarle el punto desde donde la probabilidad sería menor a x beta positivo. Entonces nos queda la cola Ah, derecha.
Ah, ok. Es como si fuera una gráfica que, por ejemplo, le quitáramos el lado izquierdo del 70 a la izquierda. Entonces me queda al lado del 70 al 100 y eso es lo mismo que al otro lado, ¿sí? ¿Algo así? Exacto, exacto. Ok, Sería lo mismo que del 0 al 30. ok, ok. Gracias. Exacto. Bien, listo. Entonces, para hallar esta probabilidad, acá tendríamos que probabilidad de que Y estrella sea mayor a 0. Pues esto sería probabilidad de nuevo de que X beta más U sea mayor a 0. Podemos pasar el X beta al otro lado. Y nos quedaría la probabilidad de que el error sea mayor a menos X beta. Debido a que acá estamos hallando mayor, acá estamos hallando desde el punto final de la cola izquierda hasta todo el extremo. Es decir, desde el 30, digamos, hasta, desde acá hasta acá. La probabilidad de que sea mayor a este número. Pero pues la función de densidad de probabilidad, la función acumulativa de probabilidad, perdón, dice la probabilidad de que sea menor a cierto número. Entonces necesitamos hallar todo esto utilizando esa función de densidad. Pues de nuevo utilizando simetría, eso sería lo mismo que 1 menos todo lo que está acá a la izquierda del 70. Es decir, nos quedaría 1 menos la probabilidad de que sea menor a menos X beta. Entonces ya lo hallamos también por el otro lado. Y de nuevo utilizando la simetría, esta probabilidad sería igual a sigma de X beta. Igual que ahorita. Solamente que he visto al contrario, digamos, desde la cola derecha a la cola izquierda. Bien. No sé si esta parte queda clara. Los escucho. Bien. Entonces podemos reemplazar esas dos probabilidades en la función de verosimilitud. Ya tenemos la probabilidad de que sea igual a 0, la probabilidad de que sea mayor a 0. Fíjense que igualmente son el complemento. O sea, si sumamos esta más esta, pues nos da 1. Y podemos hallar el valor de la log verosimilitud, que esto nos permite maximizar más fácilmente esta función para linealizarla. Entonces acá solamente sacamos logaritmo natural de toda esta función, bajan los exponentes y queda el logaritmo natural de estas probabilidades. Dado que es logaritmo de un número que entre 0 y 1, este valor de la verosimilitud siempre va a ser negativo, al igual que ocurría con el modelo Logity-Probit. Siempre va a ser negativo el valor de la verosimilitud. Y nos gustaría encontrar los betas asociados al valor máximo de la verosimilitud, es decir, al menos negativo. Igualmente, acá, para identificar estos coeficientes, que lo vamos a hacer maximizando la función de verosimilitud, también tenemos que encontrar este valor de sigma. Este sigma va a ser algo que se conoce como un parámetro ruidoso, que es un parámetro que quizás no es de nuestro interés per se, pero sí tenemos que identificarlo para conocer los parámetros que nos interesan, que son los betas, los coeficientes, que termina siendo la influencia de la independiente sobre la dependiente. Ese todavía continúa siendo nuestro objetivo. Para ello tenemos que encontrar este sigma, que es el valor de la desviación estándar del término de error. ¿Por qué aparece acá? Porque necesitamos estandarizar para utilizar la distribución normal. Entonces, ahorita cuando corremos unas regresiones en Stata con Tobit, nos va a aparecer en la salida principal de regresión también la estimación de sigma. Es porque lo necesitamos identificar igualmente. Bien, ahora, ¿cómo vamos a interpretar
los coeficientes de este modelo Tobit. Resulta que, pues dado que es un modelo no lineal, las interpretaciones van a depender de las características del individuo. Entonces, por ejemplo, si queremos saber el gasto en alcohol de un individuo y tenemos como variables independientes la edad, el género, el ingreso, sus características, para poder evaluar el efecto, por ejemplo, de la edad sobre el consumo en alcohol, deberíamos nosotros evaluarlo también considerando las características promedio de la muestra, o quizás un individuo representativo o benchmark. O podríamos hacer un individuo extremo, algo por el estilo como un individuo con las características promedio de los percentiles bajos de ingreso, de los percentiles altos de ingreso, cómo va cambiando, será que existe alguna relación, no depende del percentil. Podríamos tratar de evaluar este tipo de preguntas con estos modelos no lineales. Bien, para hacer la interpretación vamos a sacar el valor esperado de la dependiente, que este podría ser el gasto en alcohol, condicional a que el gasto en alcohol es mayor a 0. Es decir, sería solamente para las personas que son mayores de edad. Y pues todas las independientes, condicional a las dos cosas. Esto va a ser igual a valor esperado de x beta más u, condicional a las dos condiciones, igual a x beta. Esto sería valor esperado de x beta, condicional a x, pues va a ser el mismo x beta, más el valor esperado del error, condicional a que y es mayor a 0. Acá podemos reemplazar en y la definición de y, que igualmente es x beta más u, y lo despejamos. Bien, acá nos va a quedar x beta. Ahora, para poder hallar este valor esperado condicional y hacer uso de la distribución normal, igualmente voy a dividir por sí para estandarizar. Voy a dividir acá en el término que está en el valor esperado, pero dado que divido acá, también tengo que multiplicar afuera. Y voy a dividir en esta desigualdad. Si divido en ambos lados de la desigualdad, pues no la voy a alterar. Bien. Ahora, usando esta definición de probabilidad, que esto viene del valor esperado condicional, esto es igual a la función de distribución conjunta sobre el valor de la marginal evaluado en la condición. Esto viene de probabilidad y estadística, ya hace un tiempo. Estoy seguro que ustedes lo vieron. Función de distribución conjunta sobre función de distribución marginal evaluado en la condición. Acá lo voy a llamar C, de forma general, luego reemplazo estos valores. Esta es la función de distribución conjunta. Va a ser phi minúscula de C, es decir, la campana, no la que está en forma de S, sino la campana, sobre la probabilidad de que H sea mayor a C. Esto lo podemos hallar con la función de distribución acumulativa y sería 1 menos f de h menor a c. Si este h es mayor a c, quiere decir que estamos hallando la probabilidad desde un c hacia la derecha de la campana. Y este 1 menos f de h menor a c es integrar toda la campana y hallarlo por el otro lado, el simétrico. Bien, es decir, sería 1 menos phi mayúscula de c. Les hago una pregunta. Considerando esta desigualdad de acá y considerando esta definición de acá, ¿qué sería C en estos términos? ¿Sí, Walter?
Pues, no sé si es por el documento, pero sería X beta, ¿no? Claro, menos x beta sobre sigma, ¿no? Sí. Menos x beta. Es esto de acá, ¿no? Porque acá tenemos valor esperado de h, acá h sería esto, 1 sobre sigma, dado que h, 1 sobre sigma, sea mayor a c. Entonces c sería esto. Solamente acá vamos a evaluar esto en menos x beta sobre sigma. Bien, reemplazamos eso acá, en este valor esperado, y acá nos quedaría x beta más sigma, el que estaba multiplicando, que utilizamos ahí para estandarizar, por phi de x beta sobre sigma. ¿Por qué? Porque de nuevo la función de distribución es simétrica. Entonces, si evaluamos la campana aquí, digamos en menos x beta, y lo evaluamos aquí en x beta, pues va a ser igual. El valor va a ser exactamente igual. Eso es porque es la función de distribución. Esto solamente pasa para la distribución. Así tal cual no ocurre para la acumulativa. Tenemos que hallar la integral. Esto es integral de 0 hasta menos x beta, está acá, y 1 menos eso. Pues eso sería lo mismo que phi de x beta sobre sigma. Entonces acá tendríamos x beta más sigma por algo que vamos a llamar lambda de x beta sobre sigma. ¿Qué es esta cosa? Es la división de esta cosa. Así lo vamos a definir. Esto se conoce como la razón inversa de Mills, ese lambda de x beta sobre sigma, o también algo que se conoce como el odds ratio, que es algo así como la razón de probabilidades, y es, digamos, si ustedes tienen una probabilidad de 0.25 de sacar un dado de 4 caras, 1, y tienen probabilidad de 0.75 de sacar los otros valores. Eso quiere decir que la razón inversa de Mills sería 4 a 1, o 1 de cada 4, o probabilidad de 1 en 1.000.000, o probabilidad de 1 en cada 10, algo por el estilo. Entonces, este número lo podríamos interpretar así, como la razón de probabilidades. Esto también aparece en el modelo Logit, que es este tercer ejercicio. Es interpretar 1 menos P sobre P. Eso va a ser una razón de probabilidades. Y son probabilidades que son complementos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros interpretar de esta ecuación? Uno es que los modelos lineales van a generar estimaciones inconsistentes. ¿Por qué? Porque vamos a estar ignorando esta razón inversa de Mills y este ciclo. Solamente utilizaríamos x beta, ¿cierto? Que sería la parte lineal. La ignoraríamos completamente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿creerían ustedes que MCO, un modelo lineal, subestima o sobreestima los efectos? Observando esta ecuación. ¿Y por qué? ¿Subestima o sobreestima? ¿Qué me dice Leonardo? Profe, pues yo creería que al ser lineal los está subestimando, ¿no? Ya que le falta como decir, o sea, lo que está en la parte derecha además no se pensaría. Sí, Como que, exacto, exacto, eso sí. ¿Por qué? Porque este sigma siempre va a ser positivo. Esto es una desviación estándar, eso siempre es positivo. Es una medida de volatilidad. Lo mínimo que puede variar algo es cero, que esté totalmente quieto. Pero de resto, pues tiene que variar, ¿no? Entonces esto es positivo. Es no negativo. Y esto, dado que es una razón de probabilidad, las probabilidades no pueden ser negativas, esto también va a ser positivo. Y lo podemos ver acá. Esto es como la campana dividido esto que está en forma de S, esa función que está en forma de S. Eso siempre tiene que dar positivo.
Es decir, en ese orden de ideas, los modelos lineales tienden a subestimar los efectos. Los verdaderos es sumándole algo. Bien, por favor abran Statat y vamos a hacer algunas simulaciones del modelo Tobit y las vamos a comparar con mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a hacer unas estimaciones de Tobit. Para esto voy a borrar todo. Voy a fijar el número de observaciones en 1000 y voy a generar una variable y estrella, no mentiras, x primero, que sea igual a una variable distribuida normal estándar. Luego voy a generar y estrella, que sea igual a un coeficiente poblacional, digamos que es 2, por x, más un término de error. Que ojo, voy a asumir que se distribuye normal, igual que como hicimos en la teoría. Este va a ser Q. Ahora, este y estrella nosotros no lo observamos. Lo observado es y. Voy a generar un y que sea igual a y estrella. Si y estrella es mayor o igual a 0. ¿Qué es esta condición que aparece acá? Y igual a y estrella si y estrella es mayor o igual a 0. Y es igual a y estrella si y estrella es mayor o igual a 0. Para el resto de datos voy a reemplazar y igual a y estrella, igual a 0, perdón. ¿Sí? Y estrella es menor a 0. Porfa, corran esas líneas. Y calculemos un histograma de y estrella y un histograma de y. Para el caso de y estrella, va a ser una distribución normal, centrada alrededor de 0. Para el caso de y, vamos a tener una distribución que se encuentra agrupada en 0. Existen todos estos individuos en 0, todos estos tienen valores positivos. Que era como esta variable que les había mostrado ahorita en la presentación de número de horas ofertadas laboralmente. Hay muchas personas concentradas aquí y otros que se ofertan números positivos. Hasta acá les corrió todo. ¿Tienen alguna inquietud? Profe, qué pena. En el histograma de Y, los datos están agrupados en 0 y son positivos. Fue lo que dijo, es que se me entrecortó, qué pena. Sí, sí, exacto. O sea, muchos están agrupados en 0 y el resto adoptan el valor de una variable continua. Van a ser iguales a y estrella. Van a ser normales. Bien. Y vamos a comparar mínimos cuadrados ordinarios con todo. Para mínimos cuadrados ordinarios solamente utilizamos rep de y contra x. Acá el valor simulado era de 2. Acá nos da de 0.93, me da a mí.
¿A ustedes cuánto les da ese parámetro? Igual, profe. Punto 90. 98. Bien. Claramente no es También punto 99. A mí también, profe, punto 99. bien. Claramente menor a 2, ¿cierto? Es decir, estamos subestimando lo que estamos diciendo. Si lo comparamos con OLS. Pero ojo, porque acá este 2 es la influencia de X sobre Y estrella, no sobre el Y que nosotros estamos observando, sino sobre Y estrella. Bien. Y para observar el coeficiente de Tobit, la estimación de Tobit, vamos a utilizar un comando Tobit de Y contra X y le vamos a colocar LL. Eso quiere decir que el agrupamiento está ubicado a la izquierda de la distribución. Acá nos aparece esta salida. Acá nos aparece valor de la log-verosimilitud. Fíjense que es negativo. Acá estas iteraciones muestran qué tantas recursiones se necesitaron para llegar al máximo de la log-verosimilitud, al máximo numérico de la log-verosimilitud. Entonces llegamos aquí. Bien. Nos dice, el límite inferior es 0, el superior es más infinito. Número de observaciones 1000. Las que no se encuentran censuradas son 510, que son todas las observaciones que están a la derecha del 0. Y las que son 0 son 490. En principio acá podríamos trabajar con otro tipo de censura, que no solamente esté a la izquierda, sino que también esté a la derecha, o que sea la combinación de ambas. Acá datos en el punto de censura de derecho no existen. ¿Sí? Juan Sebastián. Profe, una pregunta. Ese tipo de censura, por ejemplo, bueno, en el ejemplo del gasto el consumo de alcohol, perdón, ¿sería para las personas menores de 18 años o es diferente? Sí, exacto. Entonces, pues acá habrían algunos que no consumen y otros que son menores de edad y los observamos en ese punto. Entonces Ok, hay una profe. combinación de personas. Pero esperamos que en verdad la distribución no sea así, que tenga ese quiebre abrupto de agrupaciones, al menos no tan grandes, sino que en verdad sea así. Pero tenemos un punto de agrupamiento. Ok, profe, gracias. Acá nos aparecen algunos estadísticos de significancia global. Esto es un Likelihood Radio Test, que es básicamente estimar el modelo sin independientes con las independientes, comparar los valores de las verosimilitudes y en caso de que existan diferencias significativas, pues quiere decir que estas independientes eran importantes. Si no, no. Y sacamos el p-valor. Esto nos dice que estas independientes son relevantes. Se rechaza la hipótesis nula de que todas son cero. Y el pseudo R cuadrado, estilo McFadden, que ya habíamos visto de antes. Fíjense que acá ahora el coeficiente me da 1.91. ¿A ustedes cuánto les da? 1.99, profe. Y no sé, a mí me dio igual que usted. Bien. Mucho más cercano al verdadero, ¿cierto? Y es estadísticamente significativo. La constante no lo es porque acá no tenemos constante. Y fíjense que también nos aparece el valor de la varianza que tenemos que estimar. Acá nos da 0.84. En verdad esto debería ser 1.
Si lo corremos varias veces, seguramente va a dar alrededor de 1. Porque acá lo simulamos como normal estándar, el error, con media 0 y varianza 1. Este va a ser pues ese parámetro ruidoso. Les voy a pasar este código de programación en el chat. ¿Sí, Walter? Profe, una pregunta. Hace un momento ha mencionado acerca de sigma, que estábamos mencionando la teoría. En este caso sería esa variable que acaba de explicar, es decir, la varianza. Exacto, ese sería el sigma. Lo que tenemos x beta sobre sigma. El beta pues es cada uno de estos y sigma es este número. Y ahí se tiene presente, pues, el término del error también, ¿cierto? Claro, claro. Ah, ok, vale, gracias. Bien. Entonces acá pues con esta simulación claramente podemos ver que si utilizáramos OLS sobre este tipo de variables, pues quizás nos equivoquemos al tratar de estimar el efecto de X sobre Y estrella. Pero, ahora, dado que este es un modelo no lineal, este parámetro, este 2 que está acá, no lo podemos interpretar de la forma de un incremento de una unidad de X va a aumentar en 2 unidades a Y. ¿Por qué? Porque este es un modelo de naturaleza no lineal. Entonces, para eso vamos a tener que hallar los efectos marginales aquí. O lo que vamos a llamar también efectos parciales. Entonces voy a sacar la derivada de Y, dado que Y es mayor a 0 y las X, lo que teníamos antes, entonces todo acá. X beta más sigma por la razón inversa de Mills con respecto a XJ, para saber cuál es el efecto de XJ sobre ese valor esperado. Ojo, esto es dado que las personas ofrecen horas de trabajo o consumen alcohol. Este es el Y mayor a 0. Bien. Esto sería la derivada de X beta con respecto a XJ, pues va a ser beta J más sigma por la derivada de lambda, es decir, lambda prima, por la derivada interna, utilizando la regla de la cadena. Entonces esto sería acá, la derivada de lambda por la interna, sería beta j más sigma, por la derivada interna, que es x beta sobre sigma con respecto a xj, pues va a ser beta j sobre sigma. Acá se puede cancelar este sigma con este sigma. Bien. Ahora vamos a hallar la derivada de la razón inversa de Mills con respecto a x beta sobre sigma. Entonces esto es la derivada de un cociente, porque la razón inversa de Mills, recordemos que es phi minúscula sobre phi mayúscula. Sería este término, la derivada del cociente. Y si consideramos que este phi mayúscula tiene una integral y lo derivamos, pues nos va a quedar la campana. Esta es la que está en forma de S, la derivamos, nos va a quedar la campana. Y debido a que acá estamos considerando a x beta sobre sigma, que esto va a tener una distribución normal estándar, en la forma de la distribución, acá normalmente era 1 sobre raíz de 2pi por sigma, por exponencial de menos c cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Pues dado que sigma es 1, esto y esto, pues acá va a quedar 1. Esta sería la función de distribución. Y si la derivamos con respecto a c, nos va a quedar derivada de un exponencial, que es el mismo, por la derivada del exponente, por la interna. Entonces nos queda menos 2c sobre 2. Se cancela este 2 con este 2, y nos queda menos c
phi de c. ¿Hasta acá tienen alguna inquietud? ¿Cómo ven? Sí, profe, qué pena. Es que se me cortó el internet en el momento que estaba explicando, bueno, ya cuando pasó a la derivada del cociente, ese uno sobre raíz 2pi, no entendí muy bien esa parte. Esta es la función de distribución de la normal. Lo que estoy diciendo acá es que como es normal estándar, porque estamos dividiendo, acá el sigma es 1. Entonces por eso acá desaparecen los sigmas que teníamos de antes. Porque recuerden que antes en Probit habíamos visto que esta era la función, que esto tiene por allá sigmas. ¿Por qué esta otra no tiene un sigma? Pues la respuesta es porque es una distribución normal estándar. Ah, ok, profe, ya. Muchas gracias. Entonces vamos a reemplazar estos resultados aquí, que es la derivada de la razón inversa de Mills. Vamos a llegar a esto, a menos la razón inversa de Mills, evaluada en C, por C, más la razón inversa de Mills. Donde C, pues, como habíamos dicho antes, es x beta sobre psi. Entonces podemos reemplazar todo esto en la derivada y nos va a quedar beta j menos beta j por la derivada de la razón inversa de Mills, que es todo esto. Este sería lambda c, c, lambda c, lambda c. Factorizamos en los beta j y nos queda esto, toda esta expresión. ¿Qué podemos decir de todo esto? Uno, que el signo del efecto de xj sobre el valor esperado de y va a depender únicamente del signo de este beta j. El efecto cualitativo de xj sobre esto va a depender del signo de beta j. Y también que ese efecto depende de las características de los individuos, es decir, si es un individuo promedio, si es un individuo de percentil bajo de ingreso, si es un individuo de percentil alto de ingreso, y también va a depender del valor de signo. ¿Cómo hacemos para hallar estos efectos en Stata? Vamos a utilizar el comando margins, exactamente de la misma forma como lo utilizamos para el modelo Probit y Logit, que les había mostrado en la clase pasada. Bien. Ahora, para resolver el problema de acotamiento, para ver si resolvimos más bien el problema de acotamiento utilizando este modelo Tobit, voy a hallar el valor esperado de y dado x. Es decir, sin importar si el individuo está en 0 o está en valores positivos de la variable dependiente. Entonces esto va a ser probabilidad de que y sea mayor a 0, condicional a x, por el valor que adoptaría la variable, dado que y es mayor a 0. Entonces esto es como un promedio ponderado, un estilo de promedio ponderado. Probabilidad de que ocurra por el valor que adopta, más probabilidad de que ocurra el otro escenario, que es y igual a 0, por el valor esperado de y bajo esa situación. Les pregunto, ¿cuál es el valor esperado de y, dado que y es igual a 0? Y también condicional a las x. ¿Cuánto sería esto? Facilísimo. ¿Cuánto es en promedio la dependiente, dado que la dependiente es 0, condicional a las x? Pues 0, ¿no? Valor esperado de y, dado que y es 0, pues tiene que ser 0. Bien, entonces solamente nos quedamos con este término. Esto de acá ya lo calculamos, lo hemos calculado sacando la función de verosimilitud.
es esta probabilidad. Dijimos que es phi de x beta. El valor esperado, que lo está multiplicando, también ya lo obtuvimos, que es esto, x beta más sigma por lambda. Entonces acá nos va a quedar esta probabilidad más x beta por sigma por lambda. Solamente multiplicamos esto y acá, dado que lambda es sigma minúscula sobre sigma mayúscula, se cancelan los sigmas mayúsculas y acá solamente nos queda sigma minúscula. ¿Qué nos dice todo esto? También que los modelos lineales se equivocan porque ignoran este término que estamos tomando y también este ponderador acá sobre el efecto lineal. Lo otro que nos dice eso es que también solucionamos el problema de acotamiento. Para verlo, podemos sacar el límite de esta expresión cuando x beta tiende a más infinito. Esto de acá sería phi de x beta por x beta más sigma por phi de x beta cuando x beta tiende a más infinito. Entonces, esto de acá es la campana. Ojo, esto de acá es lo que está en forma de S. Entonces, la campana, ¿a qué valor tiende? Si x beta tiende a más infinito. Les pregunto. Repito la pregunta, ¿a qué valor tiende la campana cuando x beta tiende a más infinito? ¿A infinito? No, es una campana, ¿no? Acuérdense de la forma. A cero, ¿no? Exacto, a cero. Entonces todo ese segundo término tiende a cero. ¿Y a qué valor tiende la que está en la forma de S cuando x beta tiende a más infinito? Y esto es preguntar algo de otra manera, que también se les puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que el gasto en alcohol de una persona se encuentre entre menos infinito y más infinito? ¿De cuánto sería esta probabilidad? Profe, pues no sé si lo estoy interpretando bien, pero entonces bueno, sería, la probabilidad sería 1, teniendo en cuenta que bueno, la de la campana tiende a 0. No sé si esa interpretación está bien. La respuesta está bien. Es 1. Porque la campana, la que está en forma de S, siempre va a tender a 1, que es la probabilidad de que algo esté entre menos infinito o infinito, siempre va a tender a 1. Bien. Entonces acá nos queda 1 por x beta, que tiende a más infinito, entonces esto va a tender a más infinito. Perfecto. Esto 0, esto 1 por más infinito. Ahora, si x beta tendiera a menos infinito, ¿a qué valor tendería la campana? A la izquierda, con la izquierda. 0, ¿cierto? Igual. Y esta de acá, también 0, porque la forma es de S. Arranca en 0, luego va subiendo hacia 1. Por x beta. Se me quedaría 0 por menos infinito, 0. Más 0. Es decir, que este valor esperado va a estar acotado entre 0 y más infinito. ¿Qué es lo que queremos? Si utilizamos mínimos cuadrados ordinarios o algún modelo lineal, esto podría no suceder. ¿Tienen alguna inquietud hasta acá? ¿Cómo van? No, profe, yo hasta el momento no tengo duda. Por mi parte tampoco, profe. Perfecto.
Ahora, para hallar los efectos parciales de xj sobre este valor esperado, condicional a x, sin importar si y es positivo o y es negativo, vamos a sacar la derivada de ese valor esperado con respecto a xj. Es decir, la derivada de esto con respecto a xj. Esto es un producto que depende los dos de xj. Los dos dependen de xj. ¿Qué es esto con esto? Es decir, la derivada de un producto sería derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Pero resulta que todas estas cosas ya las calculamos. La derivada de la probabilidad con respecto a xj. Esto también ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, esto también ya lo tenemos. Todo lo voy a reemplazar acá, estas expresiones grandes. Acá se va a simplificar todo. Y nos va a quedar una expresión más bien sencilla, que es beta j por phi de x beta sobre psi, que es algo muy, muy similar a lo que nosotros teníamos en el modelo Probit. ¿Qué nos dice esto? De nuevo, es un modelo no lineal. El signo del efecto no es este beta j, pero no podemos interpretar el beta j como un efecto parcial. Es decir, lo que nos aparece acá en esta salida, este número, no podemos interpretarlo como un cambio de una unidad en esto genera un cambio de esto en esto. No. Porque tenemos que multiplicarlo por este número. Bien, pero el signo de este número sí nos va a decir el efecto cualitativo de esto sobre esto. Ok. Y lo otro, pues es que depende de las características de los individuos y también de sí. Ahora, puntos críticos y tal vez límites de este modelo Tobit. Para derivar todo esto que acabamos de hacer, asumimos algo que es normalidad y homocedasticidad. Si no se cumple homocedasticidad, pues tenemos que utilizar errores robustos a la heterocedasticidad o mínimos cuadrados generalizados. Esto lo podemos hacer acá solamente agregando el comando bc robust, en caso de que tengamos heterocedasticidad. Y vamos a tener la estimación con errores robustos a la heterocedasticidad. Perfecto. ¿Cómo hacemos para probar si existe heterocedasticidad? De la misma forma que habíamos visto antes. Puede ser con Bruch-Beigan, White, Gleiser o la prueba de Harvey, cualquiera. Encontramos heterocedasticidad, pues ya sabemos las formas de las soluciones. Esas que acabamos de ver es una aproximación a lo que ya habíamos visto, de errores robustos a la heterocedasticidad de White o mínimos cuadrados generalizados. Ahora, lo más crucial acá es evaluar normalidad. Estamos asumiendo normalidad del error de una variable latente. Seguramente si acudimos al teorema del límite central, muchas veces ese supuesto se va a cumplir. Que eso quiere decir que sumas de variables aleatorias tienden a tener una distribución normal. Seguramente de forma frecuente vamos a encontrar normalidad. Pero, ¿cómo la probamos? Pues algo que podemos hacer es crear una variable W tipo Probit, que sea 1 si E es mayor a 0. Es decir, si alguien gasta en alcohol, le ponemos 1. Así no importa si gasta mucho o gasta poco, le ponemos 1. Y si no gasta nada o está censurado, le ponemos 0. Resulta que el valor esperado de esta variable nueva W es igual a phi de x beta. Esto sigue un modelo Probit, porque son unos y ceros. ¿Por qué Probit? Porque Probit asume distribución normal también.
Entonces, lo que podemos hacer es comparar las estimaciones de los coeficientes de Probit, tal cual el beta que nos aparece en Probit, con X beta sobre sigma. Si son similares o estadísticamente iguales, pues validaríamos el supuesto de normalidad. De lo contrario, las estimaciones de Tobit quizás no sean las más adecuadas. Existen otros modelos que utilizan otras distribuciones de probabilidad. No los vamos a ver. Sin embargo, pues es muy común encontrar normalidad empíricamente. Sería más bien extraño. ¿Qué podemos hacer si no se cumple también? Tal vez tomar logaritmos naturales en la medida de lo posible. Esto ayuda a atenuar un poquito la varianza y quizás tender hacia la normalidad. También existe otra transformación que se llama la transformación de Box y Cox, que ayuda a atenuar la varianza. Podríamos utilizarla para tratar de garantizar este supuesto. ¿Cómo haríamos esta prueba empírica en Stata? Tenemos que generar una variable W igual a 1, ¿sí? Que es mayor a 0. 1 si es mayor a 0. Y vamos a reemplazar W igual a 0 si Y es menor a 0. Igual a 0. Bien. Y vamos a correr Probit de W contra X. Outcome does not vary, esperen. Replace W. Es que acá me faltó algo. Esto es doble igual. Bien. Y lo vamos a comparar con la estimación de Tobit, que era Y contra X. Si les corrió a todos estas líneas, ¿a alguien le apareció algún error? Bien. Entonces, vamos a mostrar acá el beta, este número. ¿Sí? ¿Alguien? Profe, qué pena. ¿Será que puedes esperar un momento? Espera. Qué pena, acá en Tobit me faltó LL. Este LL. Entonces acá tendría este 2, etcétera, sobre este 1. Profe, qué pena. Es que tú sacas ese valor de display. De acá y de acá. La división entre X sobre sigma. O sea, de correr la regresión. Tobit. Ok, profe.
Entonces lo que vamos a comparar es el resultado del coeficiente de Probit, que fíjense que acá me daba 1.87, con la división de X sobre sigma, que acá me da 1.92. Muy similares en términos numéricos. ¿Qué implica esto? Que pues el supuesto de normalidad quedaría validado. En caso de que este error tenga otra distribución normal, otra distribución no normal, perdón, muy seguramente este número va a diferir del estimado por Probit. Eso que nos indicaría que el supuesto de normalidad pues quedaría entredicho.